En nombre de Cristo, en esta mañana, oh Dios, hemos llegado a este lugar con el deseo, con el propósito de oír, oh Dios, de escuchar tu voz. En esta mañana, oh Dios, yo te ruego que seas tú a través de tu Espíritu y con el poder, oh Dios, que emana de ella misma, de tu palabra, puedas ministrar nuestros corazones. Y podamos ser, oh Dios, edificados, podamos ser confrontados con la misma, oh Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Es mi oración en esta mañana, que tu palabra corra como río, oh Dios, amén, y sea glorificada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, Señor. Amén. Gracias te damos. Y amén. Decimos amén todavía. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Yo quisiera en esta mañana, hermano, hablar de una historia que ya conocemos muy bien, es muy conocida por todos nosotros, y es la del ciego Bartimeo. Fíjense que me llama la atención al hablar de este personaje por muchas razones, y ya es conocida la historia. Yo le voy a explicar que abra su Biblia, o si no, pues, sus ojitos le dan, ¿verdad? Para que alcance a ver todavía hasta acá. Aleluya. Está registrada, sobre todo la tomé del Evangelio de San Marcos, capítulo 10, el versículo 46 hasta el final del capítulo. Amén. Dice la Escritura lo siguiente: entonces vinieron a Jericó, es decir, hablando de Jesús, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, aparece este personaje en la escena llamado Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo. Estaba sentado junto al camino y dice que estaba mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Por muchas razones, hermano, me llama la atención esta historia, porque es uno de los muchos milagros que Jesús hizo cuando estaba en la tierra. Y de esa manera él cumplía la escritura, él cumplía la profecía, que había venido para dar vista a los ciegos, para hacer hablar al mudo, para levantar al paralítico. En pocas palabras, deja en evidencia que la palabra profética siempre trae un cumplimiento. Porque estaba escrito en el libro de los profetas que cuando Jesús viniera, él iba a hacer todo este tipo de maravillas. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Ahora, lo que me llama la atención de este ciego son de pronto las actitudes que tuvo este ciego. Si bien está escrito en la Escritura que Dios no hace acepción de personas, lo hemos leído, lo sabemos, y de memoria muchos de nosotros. Amén. ¿Y cuántos sabemos que sí es cierto? Dios no hace acepción de personas. Amén. Pero sí hace acepción de actitudes. Amén. Mire, eso es bueno que lo pongamos también nosotros en nuestro corazón. Amén. Dios no hace acepción de personas, pero sí hace acepción de actitudes. Amén. ¿Por qué le digo esto? Dice la Biblia en el libro de los Salmos que al arrogante, al necio, al altivo, ¿cómo lo ve Dios? Lo ve de lejos. Amén. Pero al humilde lo ve de cerca. Se da cuenta que ahí sí hay acepción de actitudes. Amén. Aleluya. Dios no hace acepción de personas, pero sí hace acepción de actitudes. Amén. Entonces, lo que yo quiero que veamos es en la actitud en la cual este ciego se acerca a Jesús, que fue lo que cambió, hermano, la atmósfera, el panorama, lo cual produjo el milagro que este ciego estaba buscando. Entonces, para eso yo quisiera que viéramos algunas cuantas cosas, entre ellas la condición del ciego. Desde luego, pastor, estaba ciego. Amén.
Estaba ciego, no miraba. Amén. Pero fíjese que me llamó algo la atención poderosamente, porque el nombre Bartimeo, él sí es un nombre compuesto. Aleluya. Es un nombre compuesto. Por ejemplo, Bar quiere decir hijo. Cuando vemos en la escritura, Bar quiere decir hijo, por eso yo lo puse allí dividido. Y Timeo era el padre, es decir, él era hijo de Timeo. Aleluya. Y le pusieron Bartimeo. Aleluya. No se ha dado el caso, no sé si ya se ha dado el caso en algún lugar, pero de pronto se puede dar. Es como que el padre se llame Juan y al hijo le pongan ¿qué? Hijo de Juan. Amén. Y le digan Juancito, ¿ah? Amén. Entonces, lo que me llama la atención es de la composición del nombre. Y pastor, pero no tengo que hablar de su condición. Aguánteme un ratito. Amén. Dice que Timeo tiene un sentido de impureza religiosa, que es amancillar, contaminar, impuro, inmundicia, inmundo, menstruo y suciedad. Fíjese que ya eso me llamó un poco la atención a mí, porque en este estado la condición de este hombre, hermano, no era únicamente que estaba ciego de su vista. Por eso es que en el momento, hermano, él no está pidiendo que el Señor le haga un milagro. Él no pide, sáname que estoy ciego, quiero ver. Lo primero que él pide es misericordia. Amén. Es compasión, porque en su trasfondo, ¿sabe qué era lo que traía? Traía un estado, hermano, contaminado. Amén. Traía un estado de impureza. Aleluya. Y eso lo llevaba a él ¿a qué? A estar ciego, desde luego, hermano. Estaba ciego espiritualmente, estaba ciego físicamente. Ahora, yo lo quisiera poner desde un aspecto de pronto, hermano, espiritual. ¿Cuánta gente hoy en día en la actualidad está ciega igualmente, al igual que Bartimeo? No que estén ciegos porque no pueden ver naturalmente, al igual que los fariseos. Jesús les dijo, ustedes están ciegos. Amén. Y ellos dijeron, ¿cómo que estamos ciegos? Y le digo, sí, porque ustedes viendo y no ven, Amén. oyendo y no escuchan. Aleluya. Pero les estaba hablando en un sentido espiritual. ¿Cuánta gente hoy en día con sus ojos hermosos, hermano, con una visión 20/20, Aleluya. pero están ciegos? Ciegos, amén. Y alguien diría, pastor, ¿pero por qué están ciegos? ¿Por qué? Porque son hijos de impureza, están impuros, están contaminados. Amén. Entonces, mire, esa era la condición. Estaba ciego. Estaba ciego. Amén. Y en esa ceguera, hermano, me llama la atención porque es lo que le decía hace un momento, Isaías capítulo 35, versículo 5. Son las profecías que estaban escritas acerca de Jesús. Por eso es algo, hermano, contundente que nadie hasta el día de hoy ha podido negar con argumentos verídicos, con argumentos científicos, con argumentos, hermanos, sociológicos, de que Jesucristo es el Hijo de Dios en quien estaban escritas todas las profecías. Nadie lo puede negar, porque todo lo que estaba escrito acerca de Él se ha cumplido. Se cumplió Amén. y se ha de seguir cumpliendo. Pastor, y solo de Él estaba escrito. Tengo una buena noticia en esta mañana. También está escrito de ti. Dile a tu hermano, también está escrito de ti, está escrito de mí. Y si está escrito de nosotros, ¿sabe qué? Cumplimiento también tendrá. Amén. Mira lo que estaba escrito de Él. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Amén. Aleluya. Es decir, ya era algo profético que desde luego donde Jesús pasara, maravillas tenían que haber pasado. Donde Jesús caminaba, algo tenía que suceder. Y en nuestras reuniones, donde nos reunimos y Él está, algo tiene que pasar. Amén. Algo tiene que pasar. Indiscutiblemente, hermano. De pronto dirá, pastor, pero ningún ciego se ha sanado, ningún paralítico se ha levantado, ningún sordo ha oído. Sí, pero tus ojos espirituales son abiertos. Tus oídos espirituales son abiertos. Bendito sea el Padre. Amén. Aleluya. Mira lo que dice Salmos. Jehová abre los ojos de los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Y mira esto, Jehová ama a los justos. Tres cosas que hace en este versículo. Bendito sea el nombre del Señor. Él abre los ojos a los ciegos,
levanta a los caídos y ama a los justos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Quiere decir que en esta mañana Él puede abrir ojos. Amén, amén. Pero no solamente eso, puede levantar a los caídos. Amén. Pero no solamente eso, también te deja decir, te deja saber que te ama por cuanto has sido justo, por cuanto eres justo. Amén. ¿Cuál era la condición del ciego? ¿Cuál era la condición de este hombre llamado Bartimeo, el hijo de impureza? Amén. ¿Cuál era? Estaba ciego, pastor. Estaba ciego y en esa condición, mire, tenía 3 condiciones. Número 1, Ciego. por naturaleza estaba ciego. Amén. En segundo lugar, estaba sentado junto al camino. Es decir, si estaba sentado era una señal de ¿qué? De inactividad, no estaba activo. No. Estaba de alguna manera estático, paralizado, sin ningún movimiento. Amén. Me imagino yo, hermano, bueno, en nuestros países, ¿cuántos no se acuerdan haber visto realmente a aquellas personas que se ponen a pedir limosnas? Amén. ¿Se acuerda usted de ellos? Amén. Hermano, yo conocí a una persona que a ellos lo tenían que cargar y Dios mío, cómo se le parte el corazón a veces verte. Porque hay gente que pide, hermano, porque realmente no tienen y necesitan. Amén. Hay otros que ellos lo hacen por maña. Amén. Yo digo, ya esos ya son mañosos. Amén. Sí, de verdad, hermano. Amén. Y eso yo creo que no se limita solo a nuestros países allá donde el Señor nos ha traído, sino incluso acá lo vemos muchas veces. Amén. En las esquinas de los semáforos, en cualquier lugar, a veces vemos gente pidiendo y uno, yo no sé usted, pero yo a veces sí siento y le digo a mi esposa, ese sí realmente tiene necesidad. Amén. Pero a veces veo uno gente y dice, no, este mañoso que es. Amén. Amén. Pero dice la Escritura que este hombre estaba sentado junto al camino, es decir, había una señal de inactividad, estaba inactivo, estaba paralizado. Y en la Biblia, por ejemplo, vemos un sinfín de llamados, hermano, a aquellos que están inactivos. Amén. Es decir, hermano, por ejemplo, en la Biblia no hay cabida para que podamos estar inactivos. Amén. No hay cabida. Aleluya. Para todos aquellos que hemos venido al Señor, que hemos oído su voz, no hay cabida para que estemos quietos, para que estemos estáticos, para que estemos inactivos. Por ejemplo, yo veo en la Escritura, incluso aquellos a quienes el Señor llamó, estaban trabajando y le dijo, vengan. Ven, le dijo a Pedro, y te haré pescador de hombres. Estaba pescando. Dice en una oportunidad que estaba otro y estaba cobrando los impuestos y le dijo, ven, sígueme. Y sucesivamente, pero mire, hermano, si hay algo a lo cual, perdonen, esta es salsa de mis tacos, que el Señor está en contra es aquello de los que se ponen inactivos. Amén. Porque algo que, mire, ¿cuándo es que un cuerpo, hermano, se queda inactivo ya? Está muerto. Cuando está muerto, Amén. cuando ya no hay vida, cuando ya no hay espíritu en él. Cuando ya no hay espíritu en un cuerpo, el cuerpo se queda inactivo, estático, quieto. Pero dice la Biblia que este hombre estaba sentado. Amén. No tenía movimiento en dónde, en sus pies, no tenía movimiento en sus manos. Lo único que puedo ver yo en la Escritura que tenía movimiento era en la boca. Amén. Pero de allí por lo contrario, nada. Por ejemplo, vemos al otro, al que pedía en el templo, en la puerta llamada la Hermosa. Amén. Mire esto. Mateo capítulo 20, versículo 1 al 6. Nos habla de los que fueron llamados a su viña. Amén. Dice la Biblia, a ver, si te lo buscas a ver, dice la Biblia, ahí en ese pasaje, en el primer versículo, Mateo capítulo 20, versículo 1 al 6, que el Padre mandó a llamar a que vinieran unos trabajadores a su viña. Pero dice que llamó y encontró a unos que estaban, dice, sin hacer absolutamente nada. Yo encontré una versión anoche que decía, y encontró a unos ociosos. Y los llamó y les dijo, venga a trabajar a mi viña. ¿Lo encontraste? A ver, ¿qué dice? El versículo 1 creo que sí, el versículo 6 es donde habla de los... Desde el 1 en adelante. A ver. Porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña.
Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Y salió como a la hora tercera y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Oye, escúchame eso. Dice que vio a unos que estaban simplemente parados en las plazas, sin hacer nada. Habiendo trabajo, estaban ociosos, Amén. sin hacer nada. Amén. Es decir, viendo la posibilidad de que podían estar ganando un salario, que estaban haciendo, perdiendo el tiempo, digo yo, ¿va? Amén. En las plazas. Amén. Ahí estaba. Cuando entonces viene el hacendado y le dice, y al que envía le dice, hey, vayan a la viña, vayan a trabajar. Amén. Les voy a dar un denario. Luego vuelve a salir ya a la última hora y encuentra otra vez, en el versículo 6 creo que es donde dice que volvió a salir y los volvió a encontrar a otros ahí parados. Y dice, vayan a trabajar a mi viña. Es decir, yo tengo hoy que decirte algo, amado querido. Dios no quiere que estés inactivo. Amén. Aleluya. 6 les hace la pregunta. ¿Qué les dice en el 6? ¿Por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar? Mire eso, hermano. ¿Cómo les dice el Señor? Ustedes han perdido el tiempo. Perdón, de salsa de mis tacos. Ustedes han perdido el tiempo porque han querido. Amén. Porque han estado aquí parados todo el día sin hacer nada. Amén. Aparte que ese es un principio de mayordomía ahí, es un principio de liderazgo. Amén. Pero por encima de eso, el punto principal que yo quiero trasladarte este día es, hermano, aquel cuerpo que está inactivo es un cuerpo muerto. Amén. Dios no quiere que tú estés inactivo. Amén. Amén. Si en algún momento te has sentido que ya no estás produciendo, si en algún momento crees que ya no estás avanzando, si en algún momento crees que ya te estás tranquilizando, ¿sabe qué? Es un momento entonces para que puedas analizarte y puedas dar cuenta, ¿será que se están cerrando mis ojos? ¿O será que estoy sentado junto al camino? Ya no estoy en el camino, quizás estoy un poco fuera del camino. Amén. Aleluya. Entonces, al ver la vida de Bartimeo, no se trata nada más de ver el milagro, porque muchos le enfocan nada más el milagro. Ay, los ojos de Bartimeo fueron abiertos. No, hay que ver la vida de Bartimeo. Amén. Hay que ver las actitudes. Amén. ¿Sabes? Era una persona inactiva. Amén. Pero no solamente eso, estaba mendigando. Aleluya. Esa era la condición de Bartimeo. Estaba ciego, estaba inactivo y estaba mendigando. Mira esto. Esta viene a ser la parte final de su condición. A causa de su ceguera, estaba inactivo. Debido a su inactividad, estaba mendigando. Amén. Espiritualmente así hay mucha gente hoy en día. Amén. Espiritualmente así. Yo lo dije en una oportunidad al hablar de Hechos capítulo 3 del paralítico en el templo. ¿A dónde pedía este hombre? En el templo. Y Amén. nunca había recibido su milagro. Amén. En el templo, pero nunca había entrado a danzar. Amén. Eso es como sentarse a la mesa con hambre y nunca comer estando el banquete servido. Amén. Amén. Perdón, hermano, suena ilógico, ¿verdad? Amén. Suena ilógico, pero es que yo veo que, hermano, así hay gente. Amén. Amén. El cojo, hermano, del templo, imagínense, en el templo. Amén. En el templo. Si alguien podría cuestionar, pastor, pero es que hacía falta que llegara un Pedro. Aleluya. Sí, pero es que, perdón, pero podemos especular. Amén. Estaba en el templo. Amén. Dios hubiese usado cualquier otro método para levantar a Pedro sin haber sido ahí precisamente. Amén. Aleluya. Mi punto de argumentación es, estaba en el templo. Amén. Fue en el templo cuando Dios llamó a Samuel. Amén. Fue en el templo cuando Samuel oyó la voz. Amén. Fue en el templo donde Ezequiel vio grandes visiones. Amén. Amén. ¿Usted no cree que hubiese sido glorioso que este cojo hubiese entrado y hubiese empezado a saltar de que el milagro? ¿Por qué? Porque estaba en el templo. Amén. Pero yo me atrevo a decir que ya se había acomodado a estar mendigando a los que entraban a adorar al templo, a lo que le daban los demás. Amén. Me atrevo yo a pensar que ya se había acomodado a estar pidiendo. Amén. Estar pidiendo. Amén.
Hay gente que en lo espiritual, hermano, se ha acomodado a pedir en lugar de dar. Amén. Aleluya. Porque ya cuando recibió el milagro fue cuando entonces entró, dice la Biblia, que entró al templo danzando y que dice, y alabando a Dios. Entonces entró ¿qué? Entró dando alabanza. Amén. Pero ¿qué era lo que él estaba acostumbrado? A pedir. A estar pidiendo. Aleluya. Yo creo que, perdón hermano, pero yo me atrevo. ¿Cuántas veces no había entrado Pedro y Juan antes al templo a esa hora? Muchas. No creo que sea el primer hecho que se registra. Porque dice que Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración. Es decir, que ya ellos ya iban constantemente a la oración. Amén. Eso es como usted que los domingos sabe que hay reunión acá y usted dice, yo no me quedo. Amén. Y uno ya hace planes porque el domingo hay que ir a adorar a Dios. No es que sea un mandato, no es que esté obligado, sino que hay una necesidad en mí de ir a adorar al Señor. Amén. Pero yo me imagino que ya, perdone, de momento ya Pedro, bueno, ese estaba el domingo, este estaba el mes pasado. Aleluya. Este era el que incluso estaba el domingo pasado todavía. Es el mismo, no es otro. Amén. Y en el momento que me imagino dice, ¿qué le dijo Pedro? Mira, mucha, de plano, no traigo oro ni plata ni nada que darte. Pero ya pediste mucho en el nombre de Jesucristo, levántate, hombre, ya estuvo bueno. Amén. Amén. Aleluya. Se le acabó el negocio. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, espiritualmente así hay mucha gente, hermano. Amén. Así hay mucha gente. Mira, Dios te ha dado la capacidad. Bendigo a Dios por eso. Dios te ha dado la capacidad no para estar mendigando. Amén. Tanto espiritual como materialmente. Así es, amén. Aleluya. Pero se empieza a mendigar cuando se pierde la visión. Amén. Ahí es cuando se empieza a mendigar. Amén. Cuando se pierde la visión. Porque cuando se pierde la visión viene la inestabilidad. Amén. Ya me quedo tranquilo. Ya no hay productividad. Ya no pienso en nada bueno. Amén. Entonces, esta era la condición del ciego. Esto era. Amén. Ciego, sentado en el camino, inactivo y mendigando. Qué seria la condición. Acuérdate que era un Bartimeo. Aleluya. Era un hijo que traía inmundicia. Amén. Pero veamos algo más. De la gloria sea. No nos podemos quedarnos en cuál era su condición. Amén. Porque tuvo una convicción, hermano, que vale la pena imitar. Amén. Vale la pena imitar. Porque dice la Biblia que estaba ahí, pero de pronto escuchó el bullicio, de pronto escuchó que alguien iba caminando. Amén. Y empezó él a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Mira lo que dice. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí hay tres cosas que yo quisiera trasladarte en este verso. Amén. Número uno, dice que oyendo que era Jesús. Amén. Oyendo, ese oír, ¿sabe qué? Dice la Biblia, Romanos, capítulo 10, versículo 17. Amén. ¿Sabe qué? Ese oír es igual a fe. Amén. Amén. Aleluya. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que así que la fe es por el oír. Amén. Por el oír. Justo hablábamos hoy en la mañana con mi hermano Albert cuando llegó acerca de este virus que, hermano, se ha vuelto famoso. Amén. El coronavirus. Amén. Ciertamente es una plaga. Amén. Pero ¿no se le hace a usted que tiene mucha propaganda? Amén. ¿Mm? Amén. ¿Verdad que sí? ¿No se le hace a usted que la población está asustada? Amén. ¿Por qué? ¿No se ha hecho usted la pregunta por qué? Por el oír. Por el oír. En esta semana estaba yo con alguien y de pronto hay alguien y digo, ay Dios mío, cúbrenos con, no vaya a ser coronavirus y solo, por favor. Pero a lo que yo voy ya es el qué,
El temor basado a lo que está escuchando. Amén. ¿Por qué cuando salió la peste porcina? ¿Por qué cuando salió la peste del cólera? La gente se moría hasta que se moría. Bueno, que según los síntomas era cólera. ¿Por qué ahora? Basado a la gran hermano, bombardeo de información con tal de meter temor en la población. Amén. Si de eso se trata. Amén. Y ahí está la gente que llena de temor, Amén. atemorizada por el coronavirus, por lo que está oyendo. Amén. Lo que tú oyes te va a inyectar fe, Amén. o lo que tú oyes te va a inyectar temor. Amén. Así es. Amén. Aleluya. No dejes que malas noticias le infundan temor a tu corazón. Aleluya. Amén. Aprende a escuchar buenas noticias porque le infundan fe a tu corazón. Aleluya. Amén. Porque la fe es la que vence al mundo. Amén. Si tú escuchas, mira, cualquier cosa, hermano, métele fe a tu corazón. Escucha buenas noticias. Amén. Así es. Por sus llagas hemos sido nosotros curados. Métele esa buena noticia que es un antídoto a cualquier malestar, a cualquier enfermedad que pueda tocar a la puerta. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, lo que me llama la atención de este hombre, hermano, es que dice que oyendo que era Jesús, es decir, se activó en él aquello que se llama fe. Amén. Amén. Fe. Lo que tú escuches te va a activar en fe o te va a activar en temor. Amén. Dejemos de escuchar aquello, hermano, que nos inyectan temor y empecemos a escuchar aquello que nos inyectan fe. Aleluya. Si tú sabes de algo que te inyecta fe, escúchalo, sé edificado, sé bendecido en eso. Amén. Aleluya. Sí, Amén. ya dejemos de escuchar aquello que infunde temor. Amén. Dejemos de escuchar aquello, hermano, que infunde miedo, aquello que infunde quebranto. Escuchemos la buena noticia que hace el Señor, el Evangelio Santo de nuestro Dios, porque eso es buenas noticias. Amén. Eso infunde fe. Así es. Fue lo que Bartimeo empezó a escuchar. Empezó a escuchar que era Jesús. Dice la Biblia, oyendo que era Jesús. Él escuchó el bullicio de la gente. Él empezó a escuchar de pronto, hey, yo tengo hambre, a ver cuánto va a multiplicar otra vez los panes. Aleluya. No, yo traigo un malestar, a ver si me sana, así como sanó aquel. De pronto, entre todo ese bullicio, escuchó Bartimeo, dice, un momento, ¿están hablando de quién? Están hablando de Jesús. Amén. Jesús Nazareno, Él es el Mesías, Él es el que está escrito en las profecías. Entonces dice la Biblia que Él empezó a dar voces. Amén. A dar voces, mira esto, se le activó la voz. Amén. Se le activó la boca. Por eso, mira, cuando tú oyes fe, empiezas a hablar en fe. Amén. Aleluya. Eso es lo glorioso, hermano, de esto. Y por eso yo siempre he aconsejado, no te juntes con aquella gente que te desanima. No te juntes con aquella gente que te mete miedo, que te mete desánimo. Ah, pastor, usted hace eso. Es que, ¿sabe qué? Es que si están desanimados, te van a desanimar. Amén. Amén. Aleluya. Si están llenos de miedo, te van a meter miedo. Amén. Sí. Ah, pero si están llenos de fe, si caminan por fe, te van a decir, no, hombre, muchacho, mira, si Elías y Eliseo lo seguía, y si yo soy Elías y tú eres Eliseo, y si Dios va con nosotros, hombre, tranquilo. Aleluya. Amén. Este hombre empezó a escuchar fe, y ¿sabes qué? Y se le activó su boca, ¿para qué? Para dar voces, Amén. para clamar. Amén. Y mira esto, si hay algo que me llamó la atención en lo que el apóstol Pablo enseñaba. El apóstol Pablo enseña un principio en la segunda carta de Corintios capítulo 4 versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, mira, estamos hablando de fe. Amén. Por eso el milagro de Bartimeo es uno de los milagros, no de ceguera, es un milagro de fe. Amén. Aleluya. Porque la fe es lo que mueve montaña. La fe es lo que hace todo. La fe es la que abre los ojos de los ciegos. La fe es la que abre la boca de los mudos. La fe es la que levanta a los paralíticos. La fe es lo que hace todo. Amén. Amén. Aleluya. La fe es la conexión entre el cielo y la tierra. Amén. Gloria a Dios. Es la fe.
Mira lo que decía Pablo, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí. Dice él, creí. Amén. Pero para haber creído tuvo que haberlo oído. Amén. Creí, por lo cual hablé. Amén. Aleluya. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Amén. Quiere decir que todo el bullicio que de pronto Bartimeo oyó le inyectó a él, ¿qué? Fe. ¿Para qué? Para hablar, para dar voces. Amén. Pero entre esas voces, las que él daba, me llama la atención esto. Mira, la tercera parte. Me llama la atención esto, que él empezó a decir, Jesús, hijo de David. ¿Sabes que él no empezó a pedir, Jesús, quiero mi milagro? No. Reconocimiento. Hermano. Amén. Jesús, hijo de David. Amén. De pronto, entre toda la multitud que iba con ellos, miraban a Jesús como el que multiplicaba los panes y los peces. Amén. El que les daba de comer, el que los sanaba. Amén. Pero de pronto me atrevo yo a pensar que quizás ninguno lo había reconocido como el reconocimiento que le dio a este hijo inmundo Amén. llamado Bartimeo. Aleluya. Jesús, hijo de David, le está dando un reconocimiento real. Amén. Porque mira esto, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, estaba escrito, y cuando tus días sean cumplidos y duermas, le están diciendo a David, con tus padres yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Aquí no está hablando de Salomón, aquí está hablando de Jesús. Amén. Ahora, mira lo siguiente. Jesús es llamado Señor, hijo de David, varias veces. Por gente que por fe estaban buscando misericordia o sanidad. Amén. Por ejemplo, la mujer cuyo estado estaba siendo atormentada por un demonio. ¿Cómo le dijo? Jesús, hijo de David. Amén. Los dos hombres ciegos junto al camino que registra Mateo lo llamaron Jesús, hijo de David. Bartimeo el ciego. Todos clamaban al hijo de David en busca de ayuda. Los títulos de honor que le daban a Jesús declaraban su fe en él. Amén. Amén. Al llamarlo Señor, expresaban el sentido de su deidad, dominio, poder. Al llamarlo hijo de David, estaban declarando que él era el Mesías. Amén. Aleluya. Por eso es que él no le está diciendo, por eso es que él en su grito no le dice quiere ver. Él en su grito, ¿qué es lo que dice? Jesús, hijo de David. Misericordia. Y luego él dice, ten misericordia de mí. La razón por la cual yo te estoy pidiendo misericordia es porque solo el Mesías puede tener misericordia. Amén. Aleluya. Aleluya. Por eso la historia de Bartimeo para mí es fascinante, hermano. Amén. Amén. Porque mira esto es lo que él dice. Ten misericordia de mí. Este es el lenguaje, mira hermano, este es el lenguaje propicio, no para sacar provecho de las bendiciones de Dios, No. sino para recibir los beneficios de Dios, que es cosa muy diferente. Amén. 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 Porque de Dios nadie saca provecho, pero sí podemos disfrutar de sus beneficios. Amén. Amén. Aleluya. Ay, hermano. Aleluya. Dime, ¿qué padre no se pone como mantequilla cuando su hijo viene y le dice, papito, te amo, papito aquí, papito allá, tú eres el mejor, tú eres mi superhéroe, papi, mira, ya limpié la sala, ya recogí mi tiradero? ¿Qué padre no se pone como mantequilla? ¿Mm? Ya cuando te dice, papi, me das $1, ya no lo has pensado y le diste 2. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hubo un hijo que supo cómo sacar los beneficios de hijo. Amén. Amén. Ten misericordia de mí. Él no pide milagro. Antes del milagro le está pidiendo misericordia por sus pecados. Amén. Amén. Porque es lo que él hace cuando dice, hijo de David, estoy reconociendo que tú eres el Mesías, que tú eres el Señor, que tú tienes la autoridad de perdonar mis pecados. Aleluya. Mi vista es secundaria. Por eso hasta que el Señor le preguntó y le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Entonces le dijo, quiero un milagro, pues mi vista. Pero lo que él está pidiendo es, ten misericordia de mí.
¿Se acuerda usted la oración de aquellos dos que entraron a orar al templo? Amén. Uno hace alardes, hermano, y dice, yo ayuno, doy mis diezmos, yo soy aquí, yo soy allá, no como este. Aleluya. ¿Y el otro qué decía? Se propicio. Sé propicio de mí, ten misericordia de mí, sé propicio de mí, que soy pecador. Amén. ¡Qué gran oración, hermano! Aleluya. Cero intelecto, cero emoción. El problema es que terminaron de orar los dos. Aleluya. Y aquel hermano que solo pidió misericordia se fue justificado. Amén. Y el otro que le hizo público todo lo que hacía se fue más condenado. Amén. Aleluya. Entonces lo que Bartimeo está pidiendo es misericordia por sus pecados. Amén. Salmo 27:7. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Mira lo que decía David. Ten misericordia de mí. Es lo que le está pidiendo. Ten misericordia de mí. Cuando tengas misericordia de mí, yo sé que tú me vas a responder. Amén. Mire este otro salmo. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Ten misericordia de mí. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Pero ¿qué es lo primero que él pide antes de pedir el milagro? Misericordia. Misericordia. Si hay algo en lo cual nosotros tenemos que aprender a pedir, hermano, es misericordia. Amén. Lo que nosotros necesitamos, ¿sabe qué? Es la misericordia de Dios. Amén. Y te tengo buenas noticias. Su misericordia es grande. Amén. Su misericordia es eterna. Aleluya. Aleluya. Es más, ¿quiere que te diga algo? Esta mañana es nueva su misericordia. Amén. Amén. Salmo 123, versículo 3. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová. Ten misericordia de nosotros porque estamos muy hastiados del menosprecio. La misericordia de Dios es lo que cambia todo. Amén. La misericordia de Dios es lo que trae la sanidad al cuerpo. Amén. La misericordia de Dios es lo que trae levantamiento para el hombre. El reconocimiento que todo hombre pueda recibir no es por méritos propios. El reconocimiento que todo hombre humano en esta tierra pueda recibir es por la misericordia de Dios. Amén. No es por otra cosa más. Su llamado. Son 5 cosas que yo extraje de la vida de Bartimeo. Su condición. Y el punto número 3, su llamado. El llamado consiste cuando él le dice, deteniéndose Jesús, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza. Levántate. Te llama. Aleluya. ¿Cuántos años había pasado Bartimeo ahí? No lo sé. Pero desde el momento que oyó las palabras, ten confianza, levántate. ¿Sabe qué? Es un bombazo, perdóname ponerlo de esta manera, es un bombazo directo. Aleluya. ¿Hacia qué? Hacia lo inactivo que él estaba. Amén. Porque le dijeron, levántate. Es hora de accionar. Es decir, ya tuviste fe. Ahora pon a actuar tu fe. Aleluya. Pon a actuar tu fe. Si tienes fe, hermano, tenemos fe. Actuemos en fe entonces. Amén. Cuando nosotros vemos aquellos pasajes, porque por vista, por fe andamos y no por vista, muchos lo usamos y hacemos alarde de ese pasaje. Por fe andamos y no por vista. Pues si por fe andamos y no por vista, entonces actuemos en fe. Amén. Hagamos pasos de fe. Hagamos autos de fe. Amén. Hablemos palabras de fe. Miremos cosas de fe. Mira esto. Aleluya. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Aleluya. ¿Por qué yo te traigo a colación este pasaje? Porque al final de todo el clamor, de todo el grito,
de toda la injuria de aquellos que seguían a Jesús. Porque mira, en el rebaño del Señor, hermano, hay de todo. Amén. Amén. Acuérdate de que entre los que iban con Jesús dice que les cállate. Ah. Dentro de la viña del Señor hay de todo, hermano. Hay gente que no quiere que otro reciba el milagro. Amén. ¿Sí? Hay gente, es más, ¿tú no has escuchado a algún hermano decir ya que se muera mejor, hombre? Yo escuché a un hermano decir así. Y yo me quedo, Dios mío, que te molesta. Ya. Es que ya hasta el aire está robando, pastor. Me dijo, ¿qué molesta? Pero es que dentro de las filas, hermano, de aquellos que son seguidores, no discípulos, Amén. seguidores del Señor, habrá gente que no quiere ver prosperar a su hermano. Amén. Habrá gente que no quiere ver a su hermano bendecido. Habrá gente que no quiere ver a su hermano siendo usado por Dios. Habrá gente, hermano, que no quiere ver a su hermano levantado con su cabeza en alto. Aleluya. Entre esta gente que seguía a Jesús, hubo gente que le dijo a Bartimeo, cállate. Hubo gente que le dijo, ya no grites. Amén. Pero ¿qué era lo que hacía Bartimeo? Gritaba más. Amén. Cuando alguien te diga que no puedes, cuando alguien te diga que no lo vas a gritar, ¿sabes qué? Yo te voy a recomendar algo. Pon más fuerte tu confianza en el Señor. Amén. Aleluya. Pon más fuerte tu confianza en el Señor. Amén. Y no trates de defenderte, no hagas la que hizo un diputado allá en mi país, porque un ciudadano le gritó y vino él y se puso al tú por tú. No hagamos eso. ¿Sabes qué? Pongamos mejor nuestra confianza mayor en el Señor. Amén. Lamentaciones capítulo 3 versículo 32. Antes si él aflige, Dios también se compadece según la multitud de sus misericordias. Amén. Si él aflige, a mí me ha afligido, lo reconozco. A mí me ha afligido, a mi casa ha afligido. Pero he puesto mi confianza en él. Amén. ¿Sabe por qué? Porque él se compadece según la multitud de sus misericordias. Es decir, la vida de Bartimeo es fascinante. Al ver su condición, al ver su convicción, al ver su llamado. Pero mira esto, al ver su conversión también. Amén. ¿Por qué digo esto? Mira esto. Entonces, arrojando su capa, todo aquel en tiempos de Jesús que tenía lepra traía una señal que era leproso. En primer lugar, no tenía que estar dentro de la ciudad, tenía que estar fuera de la ciudad. Pero por alguna cosa tenía que entrar, tenía que traer en sus vestidos unas campanitas Amén. que sonaban. Y él tenía que ir gritando, soy leproso, soy leproso, soy leproso. Amén. Apártense, 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 porque los puedo contaminar. Este traía una capa que lo identificaba como alguien que estaba mendigando. Amén. Lo vemos, hoy no ha cambiado eso hasta hoy, hermano. Por lo menos yo en la perspectiva, en mi cosmovisión, alcanzo a ver todavía aquella gente, hermano, indigentes. Su ropa los dilata que son indigentes. Traen una capa, traen un abrigo, hermano, que Dios santo. Amén. Dice uno, no, este es un indigente. Pero lo que me llamó la atención a mí es que dice la Biblia que desde el momento que Jesús lo llamó, ¿qué fue lo que él hizo? Dice que arrojó su capa. Es decir, como que él vio entonces, se acabó mi tiempo de estar pidiendo. Se acabó mi tiempo de depender de los demás. Se acabó mi tiempo de estar junto al camino. Se llegó el tiempo de caminar en el camino. Se acabó mi tiempo de depender de que alguien me guíe. Se llegó mi tiempo de caminar por mí mismo. Dice la Biblia que se levantó y vino a Jesús. Es decir, se despojó de aquello que lo identificaba como alguien que estaba mendigando. Se despojó. Se despojó.
y empezó a habilitarse. Hebreos capítulo 12, versículo 1, conocemos muy bien este pasaje. Amén. Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Amén. Pero mira esto. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos. Despojémonos. ¿Sabe qué habla? Habla de quitarnos, de deshacernos. Todo peso del pecado que nos asedia. No traemos una capa que nos identifique como que estamos ciegos. Pero de pronto hay un peso de pecado que nos asedia constantemente. Constantemente. Día y noche, no duerme. En tus pensamientos. En tu cabeza. No duerme, constantemente está ahí. Hasta que tú le abras la puerta de tu corazón y pueda entrar y pueda anidar y pueda crecer y pueda dar fruto. Pero el consejo del apóstol Pablo es: despojémonos de todo peso. Todo ese peso que te asedia de pecado, de pensamiento, despójate al igual que Bartimeo. Despójate de esa capa de malos pensamientos, despójate de esa capa de imposibilidad, despójate de esa capa de inactividad. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a venir a Jesús. Vamos a venir a Jesús, al igual que hizo Bartimeo. Amén. Porque aquí viene la cuarta parte, su consagración. ¿En qué consiste su consagración? Y Jesús le dijo: vete. Bueno, esta es la 5, no sé por qué le puse cuarta. Jesús le dijo: vete. Tu fe te ha salvado. ¿Cuál fe? La fe que se despertó cuando empezó a escuchar que era Jesús. Tu fe te ha salvado. Y enseguida, dice, mira que enseguida recobró la vista. Y seguía a Jesús en el camino. Me llama la atención que Jesús le dijo: vete. Tu fe te ha salvado. Y él en ningún momento hizo caso omiso a sus palabras y dijo: bueno, está bien, muchas gracias, recibí mi milagro, ahí nos vemos. Como los 10 leprosos, ¿se acuerda usted? Muchas veces nosotros somos iguales, recibimos el milagro y nos olvidamos de quien nos dio el milagro. Amén, amén. En Bartimeo vemos un claro ejemplo que hay que aprender a ser agradecidos. Amén. Aleluya. En Bartimeo vemos un claro ejemplo que aquel que hace el milagro debemos de estar cerca de él. Muchas veces recibimos el milagro, recibimos el favor y nos olvidamos del favor. Nunca te olvides de la mano que un día te alimentó. Aleluya. Nunca te olvides de la mano que un día se extendió a favor de ti. Aún así, es más, ¿sabes qué? En la ley está escrito: aún así fuese tu enemigo. No te olvides. Para los que somos hijos, dice que no nos olvidemos incluso de quien le hizo el favor a nuestro padre. Que no nos olvidemos. Pero a mí no me lo hizo, fue a mi viejo. Bueno, no te olvides de él. Porque si se lo hizo a tu viejo, se lo hizo a ti. Amén. Aleluya. Mira esto. Enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Es un claro ejemplo que se convirtió en un discípulo. Lucas capítulo 14 versículo 33, y con esto voy terminando. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Este hombre, con su milagro, ya con su vista buena, bien podría haber regresado a su casa, a su lugar de origen, a vivir una vida normal. Pero ¿sabe qué? Él decidió renunciar a todo eso por seguir a Jesús. Muchas veces nosotros estamos bien cómodos, que lo que más el llamado tenemos hoy en día es a renunciar a la comodidad para seguir a Jesús. El evangelio que muchos de nosotros vivimos es un evangelio cómodo. Aleluya. Nos cuesta orar. A los días de las reuniones incluso hasta nos cuesta. Amén.
Y otra vez culto igual. Aleluya. Mas sin embargo, el llamado del verdadero evangelio es no hacer seguidores, sino discípulos. Amén. Y un discípulo es aquel que toma su cruz Sí. día a día y sigue a Jesús. Amén. Este es mi último pasaje para este día. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Amén. Y ciertamente, decía el apóstol Pablo, Amén. aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mira esto. Mi Señor. Amén. Mi Señor. Para mí, decía Pablo, Él es mi Señor. Amén. La misma expresión que tuvo Bartimeo cuando dijo Jesús, hijo de David. Para mí, Él es mi Señor. Amén. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Hay muchas cosas que se pueden aprender, hermanos. No solamente es el milagro de la vista de Bartimeo. Son 5 cosas las que yo extraje esta mañana. Su condición, su convicción, su llamado, su consagración. Aprendamos nosotros, al igual que Bartimeo, Amén. a no pedir únicamente lo necesario, lo que yo necesito ahora. Porque si yo te pregunto ahora, ¿qué necesitas? Yo sé que me va a decir, pastor, yo necesito tanto para pagar tanto. Por encima de eso, lo que necesitas es la misericordia de Dios. Amén. Porque hoy en este día no le decimos, Señor, lo que yo necesito es tu misericordia. Mi mayor necesidad no son los bienes materiales. Mi mayor necesidad no es lo material. Mi mayor necesidad es tu misericordia. Amén. ¿Por qué no nos atrevemos hoy, esta mañana, le decimos, Señor,